Y volvemos al que es sin dudas el tema del día, esta crisis diplomática desatada entre la Argentina y Colombia a partir de agresiones verbales del presidente argentino en una entrevista y la decisión, sin precedentes te diría, del presidente colombiano de expulsar a los diplomáticos argentinos de la embajada. Y nos había prometido Lucía López una entrevistada que nos iba a dar desde una mirada experta, bueno, una apreciación, podríamos decir, neutral, si es posible, o por lo menos desde un tercer país de esta crisis. Así que vamos ya mismo con Lucía para que nos presente. Lucía. Claro que sí, Darío. Además, no solamente como una visión externa de un conflicto entre dos países, sino que además cómo esto también puede golpear las relaciones en Latinoamérica ante la propuesta de muchos analistas de que para que Latinoamérica deje de perder, ¿no es cierto?, como lo hizo en la década pasada, la posibilidad de crecer, se requiere una Latinoamérica consolidada en un bloque. Entonces, ¿de qué manera esto puede golpear a la región? Además de, por supuesto, la experiencia respecto de situaciones diplomáticas. ¿Y por qué? Porque me encuentro con la ex canciller, además, subsecretaria también de Relaciones Exteriores de la Cancillería chilena durante el gobierno de Sebastián Piñera, o asesora también para varios gobiernos, incluso el actual, con un altísimo perfil técnico, pero también con conocimiento político y diplomático. Carolina Valdivia, muchas gracias por estar con nosotros aquí en DNews. Y antes de darle la palabra, además, a Argentina, que es donde precisamente se encuentra radicada una de las patas del conflicto, quiero preguntarte precisamente eso, ¿de qué manera o con qué atención el resto de los países de la región está observando esta disputa diplomática actual entre Colombia y Argentina? Bueno, muy buenos días a Darío, a ti también, Lucía, gracias por este espacio. A ver, sin duda que es una situación que se mira con mucha preocupación. Como tú bien lo señalabas, es un momento de profundos cambios geopolíticos que no habíamos visto probablemente en 80 años en el mundo, y donde los países por sí mismos, sobre todo países de las dimensiones de los nuestros, no tienen ninguna posibilidad de plantearse frente a los desafíos que vienen por sí mismos. Lo que se requiere, sin duda, es al menos algún tipo de concertación para hacer frente a problemas comunes. Y cuando vemos dos países de la relevancia de Latinoamérica, como es el caso de la Argentina o el caso de Colombia, que tienen este tipo de conflictos, además a nivel de presidente, es decir, el más alto nivel, genera una inmensa desazón. Ya vemos además que los organismos multilaterales propios de nuestra región tampoco tienen una gran actividad ni un gran liderazgo, entonces eso se ha trasladado a las relaciones bilaterales de los países, pero estamos viendo que tampoco hay ningún resultado, sino que al contrario, es lo que habitualmente sucede en Latinoamérica, tampoco es algo nuevo, más allá de las palabras o los epítetos que podríamos ver en este caso, donde muchas veces lo que se busca es establecer relaciones más profundas entre países basadas solamente en la ideología. Y eso ha quedado, de los gobiernos de turno, y eso ha quedado totalmente demostrado que es muy perjudicial para nuestra región. Claro que sí, Darío, adelante, por favor. Bueno, primero gracias Carolina por su tiempo. Mi duda es, para empezar, ¿no? ¿Qué pasa cuando efectivamente hay diferencias ideológicas, hasta uno podría decir hasta de principios, muy fuertes entre dos presidentes de una región que conviven? ¿Cómo debe, digamos, tramitarse esas diferencias? Y en ese punto es, ¿usted cree que lo recomendable es que, aunque uno pueda creer que el otro presidente es, pongámosle, un criminal o un delincuente, uno debería, como presidente, no hacer nada, no decir nada? ¿Cómo debería manejarse eso? Es una muy buena pregunta y responde, por supuesto, al carácter más bien presidencialista de nuestras relaciones exteriores. Ahora, cuando uno mira aquellos bloques de integración que son más profundos, como es el caso de la Unión Europea, hay que tener un principio muy presente y muy claro. Los presidentes pasan, pero los estados quedan. Y por lo tanto, lo que hay que buscar aquí más bien son relaciones de tipo pragmático. Lo hemos visto como lo hizo muchas veces Lula, como lo hizo tal vez el propio Chávez o la propia presidenta
presidenta Bachelet o los presidentes Piñera, para hablar en el caso de Chile, donde buscaron relacionarse con todos los gobiernos más allá de sus propias posiciones ideológicas. ¿Y por qué? Porque por detrás está tu país, tu Estado, que es permanente. Es decir, cuando vemos estas relaciones entre Colombia y Argentina, donde vemos que hay una cantidad enorme de estudiantes colombianos que están en Argentina, o el caso de los ciudadanos argentinos que viven en Colombia, ahí los presidentes y en general sus equipos deben o tienen el deber de mirar, bueno, cómo vamos a afectar la relación bilateral en su profundidad. Y no solamente de cómo a nosotros nos afecta o cómo a mí me disgusta tu manera de ser o cómo yo voy a responderte a algún epíteto que alguna vez tú me dijiste. Clarísimo. Ahora, se desata una crisis porque hay un presidente que dice algo realmente muy grave de otro presidente, que dice algo, un agravio verdaderamente y una descalificación grave. ¿Cuál debe ser la respuesta de una Cancillería inteligente que está pensando en lo mejor para su país? ¿Es una respuesta proporcional y acorde, le parece a usted, la expulsión de los diplomáticos? ¿O quizás habría que pensar en otro tipo de respuestas que den algún tipo de contestación sin llegar a ese punto? Desde mi experiencia, la diplomacia te ofrece múltiples vías para hacer o para demostrar tu molestia frente a descalificaciones tan graves como la que escuchamos del presidente Milei respecto del presidente Petro. Yo aquí optaría más bien por poner paños fríos, por no reaccionar inmediatamente, porque siempre cuando se ven los conflictos sacados de su inmediatez, te das cuenta que hay muchas otras alternativas para poder responder. Y el hecho de expulsar a los diplomáticos de algún país, tienes que ver también cómo también se va a afectar la relación bilateral. Es decir, aquí hay acuerdos de todo tipo, hay acuerdos de cooperación judicial, hay acuerdos de carácter económico, hay acuerdos de carácter educativo, hay acuerdos inclusive también de tipo multilateral, donde con la carencia, sin la existencia de diplomáticos del país que tú estás expulsando, se van a ver paralizados. Y yo creo que esa es la manera que los presidentes o las cancillerías deben enfrentarse y deben evaluar este tipo de situaciones. La molestia por cómo se ha tratado al presidente se puede hacer valer de múltiples formas, desde notas, desde declaraciones verbales, desde declaraciones de los cancilleres, de las llamadas a consultas a los embajadores, pero sin duda que la expulsión de diplomáticos es una medida muy, muy fuerte y que ya además te va dejando prácticamente la última valla. Y la última valla es el rompimiento de relaciones diplomáticas y eso sí que demuestra una situación de extrema gravedad. Darío, quería hacerle una consulta a la ex canciller, precisamente porque en esta discusión de dimes y diretes hemos visto cómo se ha, por ejemplo, justificado de parte también del Ejecutivo argentino hoy, que los epítetos comenzaron antes, ¿no es cierto? Y tú lo mostrabas, el tuit en el que efectivamente Gustavo Petro hace referencia a Javier Milei cuando era candidato. Y ahí mi duda, ante las preguntas técnicas que tú estás haciendo también, ya algo habíamos conversado previamente de esta nota y por eso quería ponerlo aquí en para que la audiencia también lo escuchara, respecto de si se puede hacer una diferencia cuando alguien está de candidato o candidata a cuando pasa a ser presidente o presidenta. O sea, efectivamente es posible bajarle un cambio quizás a declaraciones que se hicieron cuando alguien no era representante de un país. ¿Hay que hacer esa diferencia? Por supuesto, esa es una diferencia muy importante y en el caso de Chile lo hemos visto. Por ejemplo, voy a poner un caso muy específico. Cuando el presidente Ollanta Humala está en campaña en el Perú a principios de la década de los 2000, él era un declarado antichileno, pero al momento de asumir la magistratura, por supuesto que tiene que adoptar otra postura. Él aquí ya está representando al Perú como Estado tal y así logró tener relaciones bastante constructivas con Chile a pesar de que nos encontrábamos en un momento muy crítico, que era el caso de toda la demanda por la delimitación marítima. Entonces, una cosa es cuando tú estás como candidato y sucede también en el plano político interno, y una muy distinta es cuando ya asumes la primera magistratura, donde tienes que buscar estas relaciones pragmáticas y relaciones que sean, porque tú sabes que tienes además atrás a un Estado que va contigo, y tú como presidente no eres el Estado. Darío, por favor. Interesantísimo esto último. Quiero pedirle que profundice en algo que empezó un poco a desarrollar en la respuesta anterior respecto de para qué sirven las relaciones diplomáticas, para qué le sirven no a los presidentes o a los gobiernos, sino a los países, a las empresas, a las personas. Porque, ¿qué implicaría, si ahora, por ejemplo, Argentina toma una medida recíproca y dice también expulso a los diplomáticos colombianos y no hay diplomáticos colombianos en Argentina ni en Colombia?
¿Cómo puede afectar esto a las personas que viven en ambos países? Esa es una muy buena pregunta porque es muchas veces lo invisibilizado que está o que es la diplomacia, que se trabaja muchas veces de manera muy silenciosa, pero para avanzar efectivamente los intereses de tu país y los intereses de tus ciudadanos y ciudadanas. ¿Cómo se puede haber afectado? Por ejemplo, en el caso de Colombia y Argentina no es así, pero por ejemplo, cuando hay países que son limítrofes, el poder conversar para el cruce de las fronteras, el poder establecer sistemas de cruce integrado de fronteras que hagan la vida más fácil, ya sea al comercio, a las personas, a los estudiantes en general. Luego también lo que estamos viendo con esta crisis de seguridad que tenemos en Latinoamérica, todos los acuerdos de cooperación judicial. Por ejemplo, cuando tú señalas, bueno, yo voy a extraditar a una persona porque está condenada en mi país y quiero que vaya a cumplir su sentencia en otro país, para eso también requieres, por supuesto, de un tipo de cooperación muy específica. El hecho de que no se pidan visas, por ejemplo, para cruzar de un lugar a otro, eso también son de carácter diplomático. Ahora, como son por lo general acuerdos o tratados, estos se mantienen en el tiempo independiente de las relaciones que existan entre los dos países. Pero también se ha visto en el caso cuando se tensionan en un extremo las relaciones bilaterales, ese ha sido el caso en oportunidades particulares de Chile, donde también este tipo de acuerdos como señal política son terminados. Y eso sin duda que afecta a los ciudadanos y es lo que siempre para lo cual los diplomáticos en definitiva estamos trabajando, que es para nuestros connacionales. Claro, efectivamente, Darío, algo que al menos aquí en el mundo de las relaciones exteriores en Chile se conversa, y que es que las relaciones diplomáticas o el trabajo de la diplomacia está precisamente en ese trabajo que no se ve. Se ven conflictos en los países, lo que no se ve es el trabajo en los pasillos que hacen las y los diplomáticos para evitar esos conflictos que nunca existieron, pero que sin ese trabajo pudieran haber existido y efectivamente generar graves problemas de distinto tipo, comerciales, judiciales, como explicaba, o incluso llegar a conflictos bélicos. A propósito de esto mismo, conversábamos también previo a la nota sobre de qué dependería de que esto no creciera independiente de las personalidades de cada uno de los presidentes que hoy en día está en la discusión, en la polémica. Por ejemplo, el trabajo de respuesta que podría hacer ahora y que tú lo preguntabas también, Darío, antes, la propia Cancillería argentina ante las actuaciones o las decisiones que toma el gobierno de Gustavo Petro. Y ahí, ¿qué rol o qué diferencia podría tener? Por ejemplo, la decisión o la aparición pública de Diana Mondino, versus lo que pudiera seguir diciendo el presidente Milei en sus apariciones públicas o en sus redes sociales. Efectivamente, ahí es mucho de la personalidad, por supuesto, y de los liderazgos que ejercen, los tipos de liderazgos que buscan ejercer los presidentes. Ahora, si estamos viendo ya la decisión que tomó el gobierno del presidente Petro de expulsar a los diplomáticos argentinos de la sede de Bogotá, y Argentina no ha tomado una medida recíproca de similares características, aquí lo que uno puede leer por debajo es que efectivamente el Palacio San Martín, Cancillería Argentina, está buscando poner paño frío, está buscando bajar la tensión para evitar probablemente tener que llegar a tomar una medida de esa naturaleza, porque sí se deben estar evaluando cada uno de estos conflictos que se pueden producir. Y además los están evaluando desde la perspectiva de la política interna argentina, porque ya hemos visto al ex canciller Cafiero o a otros cancilleres salir a criticar de manera muy fuerte las declaraciones del presidente Milei, y también, por supuesto, los factores o los efectos que puede tener en el ámbito propiamente internacional. Entonces, eso es lo que yo veo cuando veo que no hay inmediatamente una reacción de la Cancillería argentina inmediata a la decisión del presidente Petro. Darío. Yo tengo una última pregunta, Carolina, agradeciéndole enormemente por la claridad sobre todo. Y es ¿por qué es tan difícil imaginar que algo así podría pasar en Chile? ¿Qué es lo que explica que en Chile, habiendo un presidente de izquierda, como es Boric, con profundas diferencias con Milei, de quien Milei ha dicho cosas feas también, ¿por qué Boric no diría eso? Sería difícil imaginarlo. De hecho, hasta fue a la Asunción. ¿Qué es lo que tiene, digamos, en el manejo de la política exterior que evidentemente no está presente ni en Argentina ni en Colombia? Tenemos una frontera de casi 5.000 kilómetros, es probablemente nuestra relación bilateral más importante, la chilena con la argentina, y por supuesto que es una relación que cuidamos al milímetro, Darío. Entonces, aquí, si bien el presidente Boric tiene profundas diferencias ideológicas y políticas con el presidente Milei, lo que se va a buscar, sin lugar a dudas, porque eso siempre ha pasado en el caso de Chile, o ha pasado constantemente, al menos desde la recuperación de la democracia en adelante, es siempre mantener con mucho cuidado
mirado con mucho respeto esta relación. Recordemos que Chile y Argentina estuvieron a un tris de iniciar una guerra hacia finales de la década de los 70 y esa es una experiencia muy dura. Y por lo tanto, toda la diplomacia que se ha desarrollado con posterioridad a esa situación ha sido precisamente para evitar llegar a situaciones de esta naturaleza. Y junto con ello también tenemos un sinnúmero de instrumentos bilaterales que son muy estructurantes de nuestra relación bilateral Chile-Argentina y donde nosotros hemos podido institucionalizar el cómo tratar las diferencias. Esa es un gran motivo del por qué en Chile, independientemente de la condición o de la ideología que esté dentro del Palacio de la Moneda, las relaciones con Argentina, así como con nuestros otros vecinos, se cuidan con extrema precaución. Quiero sumar además, perdón, para que también lo desarrolle para cerrar la ex canciller, es que en Chile, independiente de los gobiernos, existe una idea de que el Ministerio de Relaciones Exteriores trabaja con una política de Estado. Y eso está muy presente, lo digo porque no es solamente una casuística, la buena relación que se intenta sostener entre Argentina y Chile por parte de este país, sino que una mirada de toda la política de las relaciones exteriores. Así es, eso ha sido probablemente también dentro de la mayor polarización que estamos viendo dentro de las élites políticas en Chile. Probablemente la política exterior ha sido una de las que se ha mantenido más alejada. En esto ha influido, sin lugar a duda, que los últimos años, al menos los últimos 10 años, tuvimos conflictos limítrofes tanto con el Perú como dos casos con Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia. Y eso, sin lugar a dudas, que también crea una cohesión mayor a niveles políticos. Y además siempre, o por lo menos desde el regreso a la democracia en adelante, la política exterior se ha manejado de una manera con un cariz técnico-político, porque aquí la política no se puede dejar de lado en ningún caso, que ha influido muchísimo en cómo se llevan adelante estas relaciones. Claro, y por eso vemos a ex cancilleres, por ejemplo, del gobierno de Michelle Bachelet, como Heraldo Muñoz, luego que sale asesorando al gobierno de Sebastián Piñera, y lo mismo vemos aquí con nuestra entrevistada, por ejemplo, que estuvo en el gobierno de Sebastián Piñera, hoy asesorando también las decisiones del Estado de Chile encabezadas por el gobierno actual. Muchas gracias, Carolina Valdivia, ex canciller, ex subsecretaria de Relaciones Exteriores del Ministerio de Relaciones Exteriores chileno, altísimo perfil técnico, como yo decía también, y político para ayudarnos a entender también esta crisis desde otra mirada, Darío. Interesantísimo testimonio. Muchas gracias a ambas. En un ratito volvemos.